Bien, voy a quitar todo esto, esto ya lo vimos. Y vamos a dejarnos simplemente con esto, con las 4 formas de crear objetos aquí en JavaScript. Con 4 formas de crear objetos en JavaScript. Object literals, con new object, con función constructora y con object.create. Entonces vamos a empezar ya con el nuevo tema, el tema interesante aquí en JavaScript, acerca de lo que es la herencia aquí en JavaScript. Como tú debes saber, pues la herencia en lenguajes de programación tradicionales, por ejemplo en PHP, en Java, en Python, etcétera, tenemos la programación orientada a objetos a partir de clases y objetos. Aquí en JavaScript también se usan las clases y los objetos, obviamente, pero aquí la herencia se da de una manera más sutil que en esos lenguajes de programación tradicional. No es muy difícil, pero sí cambia un poquito y es como si aprendieras un nuevo paradigma de programación orientada a objetos aquí en JavaScript. Es una especie de paradigma porque la herencia que se da aquí es lo que se conoce como herencia prototípica. Es decir, por eso el tema de esta sección que se conoce como cadena de prototipos. Sabemos que, por ejemplo, en la herencia en programaciones, en lenguajes de programación tradicionales como PHP, aprovecho para invitarte al curso de PHP que también ya se está poniendo interesante en cuanto a la programación orientada a objetos. Y entonces, por ejemplo, sabemos que en esos lenguajes de programación tradicionales, pues la herencia se da ahora sí que a partir de una clase en sí misma. Acuérdate que una clase en sí misma se puede ver como una plantilla. Pues la herencia aquí en JavaScript es igual, el término se utiliza igual, herencia, pero aquí la herencia, en vez de que se herede de una clase, de una plantilla como tal, aquí la herencia es como si viniera de un objeto ya creado, es decir, sobre una instancia. Acuérdate que la herencia viene de una clase y tú sabes que una clase pues es una plantilla. Pues aquí en JavaScript cambia un poquito y la herencia no se da a partir de una clase como tal, sino que la herencia viene de un objeto, de una instancia, de una clase ya concreta, es decir, un objeto creado. Acuérdate de la diferencia entre clase y instancia. Una clase simplemente es la plantilla y una instancia es un objeto creado a partir de esa clase, de esa plantilla. Pues entonces aquí en JavaScript la herencia se da ya directamente desde una instancia y no es una clase como tal, como lo estamos viendo por acá. Fíjate cómo aquí pues estamos creando un objeto, por eso te quise primero enseñar esta forma. Cuando creamos un objeto nuevo, pues con object.create y con las demás formas, pues depende de cuál forma utilices. Déjame aquí comentar esto, un espacio aquí. Pues entonces cuando tú creas un objeto, por ejemplo con object.create, fíjate cómo tú lo creas tranquilamente y tú le dices que va a heredar de un objeto, de una instancia. Tú aquí no le pasas una clase. Ya después vamos a ver lo que son las clases aquí en JavaScript, que no son más que azúcar sintáctico, pero eso ya lo vamos a ir viendo después, no te preocupes. Aquí estamos creando un nuevo objeto que hereda, por decirlo de una manera, de un prototipo, en este caso, del objeto un prototipo. Entonces aquí en JavaScript no me gusta utilizar la palabra hereda, porque hereda me lleva a lenguajes de programación tradicionales, por ejemplo PHP o Java, y ahí me gusta más bien decir, o lo correcto sería aquí hablar en JavaScript, es que crear un objeto con un prototipo, con un prototipo concreto. Ya cuando tú escuches que un objeto creado a partir de un prototipo X, por un prototipo X, pues tú ya asumes que va a heredar. Por eso te digo que pues aquí tú puedes verlo como tú quieras. Sigue siendo herencia, pero ahora sí que a través de una instancia, la herencia se da a partir de una instancia, no de una clase, de una plantilla como tal. Entonces a mí casi no me gusta usar aquí la palabra como tal herencia, sino que más bien que un objeto tiene un objeto prototipo concreto. Entonces pues ya dicho esto, vamos a ver lo que es la herencia aquí en JavaScript. Que ya sabemos que la herencia viene de una instancia ya creada, como lo estamos viendo por acá, y no de una clase, de una plantilla como tal, como si sucede en lenguajes de programación tradicionales. Entonces, fíjate, vamos a hacer esto aquí, quiero que pongas mucha atención y vamos a ver, vamos a entrar al tema de lo que es la herencia. Voy a dar aquí un espacio y vamos a crear, supongamos que se consulta la propiedad nombre en un objeto Daniel. Fíjate, vamos a poner let un objeto Daniel. Vamos a hacerlo con un object literal, de todo nos sirve.
Acuérdate que yo uso mucho Object Literals para irme un poco más rápido. Entonces, fíjate, vamos a ponerle aquí la propiedad nombre, que se va a llamar Daniel. Entonces, supongamos que se consulta la propiedad nombre en el objeto Daniel, como te puedes estar observando por acá. Si el objeto Daniel no tiene una propiedad propia con ese nombre, por ejemplo lo estamos viendo por acá, se buscará la propiedad, en este caso nombre, en el objeto prototipo de Daniel. En nuestro caso, imagínate que tenemos aquí un prototipo que se llame, por ejemplo, persona. Y por ejemplo aquí, pues imagínate que no tenemos esta propiedad. Imagínate que la comentamos. Y sabemos que aquí, vamos a crearnos aquí let. Vamos a hacerlo mejor con let Daniel. Object.create. Lo vamos a crear a partir de persona. Mejor así, para que entiendas mejor el ejercicio. Entonces aquí le estamos diciendo, créame un nuevo objeto que tenga como su prototipo persona. Entonces aquí, pues supongamos, como te digo, supongamos que se consulta. Primero vamos a ver la herencia para la consulta. Pues supongamos pues que se consulta la propiedad Daniel en la propiedad nombre en el objeto Daniel. Si el objeto persona, si el objeto Daniel no tiene una propiedad propia con ese nombre, que efectivamente no la tiene, como te puedes estar observando acá, se busca la propiedad Daniel en el objeto prototipo de Daniel. En este caso, ¿cuál es la propiedad prototipo de... ¿Cuál es el objeto prototipo de Daniel? Ah, pues es persona. Entonces aquí vamos a ponerle nombre igual a Daniel. Entonces aquí, pues aquí Daniel, en sí mismo el objeto Daniel no tiene una propiedad nombre. Fíjate, vamos a ponerle Daniel. Guardamos. Recargamos. Fíjate cómo no tiene una propiedad Daniel. Entonces si buscamos aquí nombre, punto, nombre, el objeto, buscamos la función, la propiedad nombre en el objeto Daniel, pues obviamente no la va a encontrar en Daniel. Por consecuencia, va a ir y va a buscar en su objeto prototipo. ¿Cuál es el objeto prototipo de Daniel? Ah, pues persona. Y sorpresa que aquí en persona sí la va a encontrar. Fíjate, vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente sí la encuentra Daniel. Entonces, esto ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Y en sí eso se resume la herencia prototípica aquí en JavaScript. Que primero va a buscar, cuando se consulta una propiedad, primero va a buscar en las sound properties, es decir, en las propiedades propias del objeto en sí mismo. Y si no la encuentra, va y lo va a buscar en su prototipo de ese objeto. Eso sea todo. Bendiciones.